Súper. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos al seminario Evaluando para Mejorar, experiencias de escuelas en la implementación y evaluación de programas de innovación educativa. Este evento es organizado por Suma y contó con el apoyo de los equipos evaluadores e implementadores de los distintos programas que fueron evaluados en el Fondo Impacto. Este seminario busca promover la reflexión, el diálogo y el intercambio de lecciones y aprendizajes a partir de la experiencia de las propias comunidades educativas que participan en estos programas. En ese sentido, en particular nos interesa relevar el rol de las escuelas en los procesos de mejora educativa y por ello nuestra idea hoy día es abrir una conversación en torno al sentido que las intervenciones y programas tienen precisamente para las comunidades escolares. En esta conversación buscamos identificar también expectativas, oportunidades y también desafíos que existen para la colaboración entre los distintos actores que toman parte en estos procesos. Este evento durará aproximadamente 1 hora y 30 minutos y en él introduciremos brevemente el modelo de trabajo del Fondo Impacto para luego dar inicio propiamente tal al conversatorio, en donde contaremos con la presencia de expositoras de Chile, Argentina y Colombia. Al final de sus intervenciones ofreceremos también un espacio para preguntas de parte de la audiencia y para finalizar este encuentro también compartiremos algunos recursos y materiales que están disponibles desde Suma y que buscan promover la mejora en la calidad educativa y las buenas prácticas en la región. Asimismo, les comentamos desde ya que esta sesión está siendo grabada y que si tienen cualquier pregunta o comentario durante el encuentro, pueden hacerlo vía chat. Para dar inicio a esta conversación, quiero invitar a Dante Castillo, quien es el director de innovación de Suma, para que nos pueda dar la bienvenida. Dante, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a los colegas y a las colegas que se suman. Veo en el chat de Mendoza, Argentina, Perú, México, Honduras. Veo alguna colega por ahí de Zamora Terán. Así que nada, felicitaciones y un agradecimiento, digamos, a todos los colegas y colegas que están participando, digamos, de este espacio, de esta conversación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por conectarse a esta conversación. En nombre de Suma, debemos decir que es un logro poder convocar a actores, precisamente que le llamamos de primera línea, eh, y que cumplen el rol crucial y la tarea de educar. Entonces, este seminario, conversatorio, Evaluar para Mejorar, busca precisamente conversar sobre la experiencia de las distintas escuelas y centros educativos en la implementación y evaluación de programas de innovación. Diría yo que la pregunta de fondo que nos guía y que nos ha guiado en el trabajo que hacemos desde Suma, que somos un laboratorio de investigación e innovación para la región, para América Latina y el Caribe, ya cumpliendo 8 años de vida, hay una pregunta de fondo que nos guía siempre y que tiene que ver con saber qué funciona, ¿sí?, en educación para mejorar los aprendizajes, para mejorar el clima escolar, el desarrollo integral del estudiantado, eh, el bienestar en general de las comunidades educativas. Y otros temas importantes, por cierto, también en las escuelas. Y sobre todo, la pregunta que sigue al qué funciona es cómo hacerlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué procesos y dinámicas hay que poner en acción en las escuelas para que esto se produzca? Entonces, como Suma, estamos muy, muy contentos de poder reunir este espacio, poder haber congregado a múltiples actores, a profesionales, colegas que participaron de la implementación y de la evaluación de estas innovaciones, diríamos nosotros, em, porque dice relación con la pregunta sobre la evidencia, ¿sí? Porque sabemos que cada vez existe más evidencia del tipo de acciones y prácticas pedagógicas que funcionan, ¿sí? Para mejorar los aspectos de la vida escolar, como el aprendizaje, por ejemplo, que es una pregunta hoy día clave, pero no hay mucha evidencia, diría yo, en Latinoamérica, ¿sí? Y falta muchas veces conocer la efectividad de las innovaciones, ¿sí? Sobre todo acá en la región. Nuestro foco siempre está en la implementación, en la mejora, pero a veces nos cuesta pensar en las innovaciones en la región desde la perspectiva de la evaluación, es decir, cumplen lo que decían que iban a cumplir, generan los resultados que decían las innovaciones que iban a generar,
Entonces, la pregunta por la innovación y la evaluación es una pregunta clave, sobre todo pensando en los contextos locales, ¿sí? Y en los contextos que enfrenta y con los que trabaja, en los que trabaja cada escuela. Y todos esos conjuntos de factores relevantes que al final del día hacen o no que una innovación sea efectiva. Y cuando decimos efectiva, que mejore aquello que dice que va a mejorar. Entonces, en este sentido, uno puede decir que la escuela juega un rol clave y debe estar al centro del proceso. La escuela, en este sentido, quizás diría en este minuto y en esta conversación, puede ser vista como un laboratorio para el aprendizaje y el desarrollo personal y social. Y esa combinación de desarrollo integral, aprendizaje, parecieran ser dos cuestiones claves que van de la mano. No existe aprendizaje si no es con otros. ¿Y por qué digo que puede ser vista como un laboratorio quizás? Y aquí hemos estado de alguna manera en este espacio que ha sido una especie de laboratorio, ya que es un espacio como los laboratorios de trabajo especializados, ¿sí? Y especializado por docentes que trabajan, digamos, con los estudiantes, entienden los procesos de desarrollo de niños y niñas, primero. Segundo, laboratorio en un sentido donde se transmiten y se generan conocimientos. Los laboratorios tienen esa forma y esa fórmula y buscan generar conocimientos, producir nuevas ideas, ¿sí? Y donde también se ponen en acción nuevos enfoques, nuevas perspectivas, buscando responder a ese desafío, al desafío de cómo enseñar de manera más efectiva, de poder hacer, y esta es la tarea probablemente crucial de las docentes, de los directivos en las escuelas, de las unidades técnico-pedagógicas, precisamente, de cómo hacer que todos y todas aprendan. Dicho de otra manera, puede ser visto como un laboratorio. ¿En qué sentido? Se permite, o un espacio donde se implementan ideas, nuevos enfoques, o innovaciones, diríamos, que finalmente hay que evaluar. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿cómo evaluamos para mejorar? Que es el sentido de este espacio. A eso le llamamos, y ustedes lo habrán escuchado muchas veces, procesos de mejora continua, ¿sí? Identificar las necesidades, implementar soluciones y nuevas ideas y evaluar sus resultados. Por lo tanto, el fondo impacto, que es el origen y lo que nos convoca precisamente para esta conversación, y del que María José Sepúlveda hablará en un instante, en un minuto, tiene ese espíritu precisamente. ¿Cuáles son las necesidades? Por lo tanto, identificar necesidades. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden implementar? Y cuando uno dice soluciones que se pueden implementar es cuando nosotros decimos innovación educativa. ¿Y cómo se evalúa ese resultado? Las experiencias de las colegas que nos acompañan y que pronto las vamos a presentar y de las escuelas, ¿sí? En esta conversación, precisamente nos ayudarán a entender este proceso. Así que sin decir más, en nombre de Suma, del equipo de trabajo que hemos estado trabajando ya en este proyecto por más de 3 años, les damos la bienvenida al seminario y esperamos que sea de ayuda y sobre todo inspirador para todas y todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Dante, por tus palabras y por dar un primer inicio a esta gran conversación que se nos viene hoy. Así que ahora quiero dar la palabra, justamente como decía Dante, a María José, que es directora de evaluación de programas y políticas educativas en Suma, para que nos pueda presentar un poco el modelo de trabajo del Fondo Impacto. Muchas gracias, Rocío y Dante, ahí por la introducción. Primero que todo, también agradecerles, por cierto, a todas las y los participantes, colegas y colaboradores de esta instancia, y empezar por justamente compartirles un poco más de lo que fue esta experiencia de colaboración, de intercambio, de aprendizajes para la mejora, basados en estos hallazgos del proceso de implementación y de evaluación que realizamos en el marco de este fondo Impact. Así que con eso, primero, o sea, ahí Rocío, si me ayudas como a justamente mostrar qué es lo que fue este modelo de trabajo. Em, Como ya les adelantaba antes, esto ha sido una experiencia ya de un poco más de 3 años, recoger, sistematizar y tratar de justamente compartir los aprendizajes en torno a un proceso de evaluación que entendemos como algo sistemático, continuo, que está destinado a identificar, medir y ver justamente la factibilidad de qué se está pasando en términos de efectividad con estos programas educativos.
Como ya les decíamos, la idea del Fondo Impacto es poder tener la capacidad de generar evidencia de alto nivel en los distintos contextos de la región. Y para eso, no solo queremos determinar si una innovación es efectiva en términos de sus resultados, si logra o no logra sus resultados, sino que nos interesa comprender cómo se movilizan los actores del sistema, cómo se generan las transformaciones de las prácticas y cómo se alcanzan esos resultados esperados. En este sentido, este trabajo, este modelo de trabajo, requirió la participación activa de 4 actores con distintas funciones, diferenciando desde el equipo implementador, que trabaja directamente implementando un determinado programa con las escuelas, eh, desde los equipos evaluadores que analizan los programas y proponen una metodología de evaluación para poder retroalimentar esta intervención y a las escuelas. Nosotros desde Suma articulando y mediando este ejercicio, pero por cierto, y en este caso con los actores y con los actores más importantes o el centro de este proceso que han sido ustedes, las escuelas y los centros educativos, los equipos directivos y docentes que participaron justamente e implementaron, aprendieron y compartieron sus experiencias en el marco de este fondo. Como ya les decía, quizás ahí avanzar un poco más allá de los resultados en términos de lo que estamos buscando, no es solamente entender qué pasa, sino que cómo y por qué pasa, que es que funcionan estas intervenciones. Es así que avanzamos en este proceso en evaluar, queríamos aprender y contribuir a la generación de evidencia en Latinoamérica de los resultados de impacto de estos programas educativos, sistematizando, por cierto, las experiencias de las escuelas y las buenas prácticas que veíamos en términos de estas experiencias. En este proceso, entonces, evaluamos 4 innovaciones educativas en 3 países distintos. Una de ellas fue Conecta Ideas, que es un programa que está orientado a fortalecer el aprendizaje de matemáticas en educación primaria vía una plataforma digital de gamificación que pretende desarrollar ejercicios matemáticos y motivar el aprendizaje. Esta implementación fue realizada por el equipo de Automind y fue evaluada por JPAL, con el apoyo del Instituto Tecnológico Interamericano de México y la Universidad Católica de Berkeley. En este programa, compartirles que es un programa ya que se implementa desde el 2004, no solamente en Chile, sino que también en Perú, y se han realizado distintas investigaciones a la fecha. En particular, para esta experiencia del Fondo Impacto en el 2022 participaron más de 200 escuelas y más de 7.000 estudiantes en esta experiencia de evaluación, de implementación y evaluación. Un segundo programa que participó en este proceso es Kid Literacy, y las escuelas, por cierto, que nos acompañaron en esta implementación en Antioquia, Colombia. Este es un programa que está orientado a la aceleración de aprendizajes en el área de lectura y de matemática para los niveles también de educación primaria. Este es un programa que fue implementado por la Fundación GLOT y fue evaluado por IPA. En esta experiencia en particular de Antioquia, que ya nos van a contar más las colegas, participaron 12 instituciones educativas alcanzando, capacitando formando a más de 100 docentes y con un alcance de más de 700 estudiantes a nivel de los cursos de tercero a quinto grado. El tercer programa evaluado fue Escuelas de Aprendizaje Colaborativo en distintas regiones de Chile, que se implementó por el equipo, por la Fundación CEPEC. Es un programa de formación dirigido a los equipos docentes y directivos, cuyo objetivo es desarrollar habilidades y herramientas profesionales que faciliten la implementación de metodologías basadas en aprendizaje colaborativo en el aula. Este programa inició en 2016. Durante el ciclo que evaluamos, que fue del 2021 al 2022, participaron 19 establecimientos educativos con un alcance de más de 130 docentes y directivos.
Este programa fue evaluado por el Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa de la Universidad Católica Silva Enríquez de aquí de Chile. Y por último, el último programa que nos acompañó en esta ronda fue Comunidades de Aprendizaje, eh, que es un proyecto que se implementó en Corrientes Capital, en Argentina. Es un programa internacional que promueve la transformación educativa y la mejora de aprendizajes a través de la enseñanza dialógica y la participación en actividades con toda la comunidad educativa. Este programa fue implementado por la Fundación Más Voces y fue evaluado por la Fundación CES, donde tuvo un alcance para entre el 2022 y el 2023 de 15 escuelas con más de 400 docentes formados y una llegada a estudiantes de más de 5.000 estudiantes en edades de 6 a 12 años. El Fondo Impacto, como ya les adelantábamos, ha sido una experiencia de colaboración, de intercambio y de aprendizajes para la mejora en base a los hallazgos relevantes que hemos obtenido de este proceso de implementación y de evaluación. Desde nuestro rol de articuladores, hemos aprendido que la clave está justamente en contribuir juntos desde nuestros roles diferenciados, sistematizando experiencias, compartiendo nuestras expectativas, recomendaciones y retroalimentación para ir aprendiendo en conjunto de esto que estamos, para poder ir generando esas mejoras constantes. Sabemos e identificamos, por cierto, en este proceso una serie de barreras o dificultades que tienen la evaluación y las implementaciones. Hay costos, resistencias, ciertas desconfianzas que justamente obstaculizan ir generando esta evaluación para la mejora. Y en este sentido hemos identificado tres áreas posibles de mejoras que nos gustaría compartir porque creemos que vale la pena explicitar y tomarlas para esta conversación. Una primera área o sentido es sobre cómo las intervenciones o programas y evaluaciones interrumpen de alguna forma y tensionan la práctica cotidiana de las escuelas, pero a su vez ofrecen grandes oportunidades si es que el sentido de la evaluación va en esta lógica de la mejora continua, de tomar, retroalimentar a las escuelas, retroalimentarnos entre los profesionales que participamos de este proceso para justamente seguir avanzando en este mejor hacer. Un segundo desafío o área de mejora posible es cómo fortalecemos el diseño y la implementación de los programas, porque vimos que es clave que tanto los recursos como estrategias que ponemos a disposición, estas herramientas, respondan efectivamente a las necesidades de los contextos educativos, a las necesidades de las docentes y así también como las de los estudiantes. Finalmente, creemos que las capacidades organizacionales, la vinculación y poder cooperar o articular para llevar adelante este proceso es clave para que estos procesos de evaluación se generen de forma más regular y permanente en nuestro ecosistema educativo. Así que justamente aquí y en este último punto creemos que escuchar a las escuelas, escuchar a a las y las docentes de lo que ha sido esta experiencia y de las recomendaciones que ustedes tienen sobre esta experiencia hacia nosotros es clave y por lo mismo queremos justamente que esta experiencia de aprendizajes podamos fortalecer estas instancias de diálogo, de coordinación permanente entre estos distintos actores, reconociendo el rol que tenemos cada uno en este proceso de mejora continua. Con eso quisiera darle ahora el inicio a este conversatorio, devolverle ahí la palabra a Dante para que ya vayamos de lleno a lo que nos convoca y escuchar a justamente los que han sido protagonistas de este proceso. Muchas gracias, María José. Como les comentaba, tanto María José como Rocío al comienzo, este conversatorio, el grueso, y es lo que probablemente más nos motiva, eh, es, es que sea un espacio de conversación, un espacio de intercambio de experiencias entre las escuelas participantes del fondo. Lamentablemente, una de las escuelas, una escuela que invitamos que trabajó en Chile en el programa Conectividad, no se pudo conectar por temas de desajuste de agenda, pero queríamos precisamente poder compartir con escuelas, con representantes de tres
de tres de las intervenciones, de tres que participaron en el proceso. Entonces, la idea de este espacio es que podamos poner atención, yo diría, en dos grandes cosas en este espacio de conversación. Al modo en que el modo, la manera en que las comunidades vivencian o vivenciaron, experimentaron su participación durante la implementación de las innovaciones educativas, en este caso que las que estuvimos, y las evaluaciones de dichos procesos. Y eso es importante porque siempre estos procesos de cambio, estos procesos de ajuste y las evaluaciones implican, digamos, comillas, entre comillas, alterar las dinámicas y las rutinas que tienen las escuelas y planificación. Entonces hay una dimensión ahí de la experiencia vivida que nos parece que es fundamental rescatarla. Y segundo, poder tener la perspectiva también de las colegas que voy a presentar en 2 segundos. Cuáles son esas lecciones aprendidas, cuáles son esas recomendaciones que nos ayuden a nosotros, a las organizaciones, que en este caso como Suma, las universidades, los organismos que hacen evaluación, todos los que estamos acá, probablemente muchos de los que estamos participando de este evento, a mejorar el proceso, ¿sí? A hacer que el proceso sea un proceso más transparente, más claro, más conversado, más dialógico, precisamente con las comunidades educativas. Entonces, para comenzar, quiero presentar a nuestras colegas. Que están participando del panel y que precisamente formaron parte del programa de Escuela de Aprendizaje Colaborativo en Chile, Kid Literacy de Colombia y Comunidades de Aprendizaje. Voy a presentarlas brevemente, así les evito la carga a las colegas que van a participar de que se presenten ellas, entonces las presento yo como corresponde. Voy a presentar a Elena Campillay, que es nuestra primera panelista. Elena es coordinadora académica de enseñanza básica y media en el Colegio Femenino Madre del Rosario de Chile. Ella es profesora de enseñanza media en biología y ciencias de la Universidad de Antofagasta y magíster en dirección y gestión escolar de calidad de la Universidad del Desarrollo. Algunos datos pequeñitos para que la puedan ubicar en su contexto a, a Elena precisamente. El colegio es un colegio femenino, Madre del Rosario, pertenece a la red de colegios de las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario y se ubica en el sector norte alto de la ciudad de Antofagasta. Esto es en el norte de Chile para los colegas que nos están, digamos, que nos están viendo de otros países. Esto es el norte de Chile. Ya cerca más bien de la frontera con Perú, Bolivia y Argentina, digamos, está en el norte de Chile. Eh, y específicamente está ubicado en la población Bonilla, que es una zona altamente vulnerable en la región, precisamente. Este es un colegio confesional católico, es particular subvencionado. Acuérdense los colegios que vienen de otras latitudes. Los colegios particular subvencionados son colegios que tienen financiamiento del Estado, pero no son por naturaleza públicos o municipales o estatales, pero que tienen una misión pública, por cierto. Es gratuito y reconocido, y esto es importante, digamos, que nos hacía ver Elena, reconocido con excelencia académica desde el año 2013 hasta la actualidad. Entonces, un muy buen colegio en un contexto altamente vulnerable. Actualmente cuentan con una matrícula, este es el tamaño de la escuela, de 497 estudiantes, que va desde primero básico hasta cuarto medio, es decir, de nuevo voy a hacer la traducción para otras latitudes, primaria y secundaria, ciclo básico y secundario completo, ¿sí? Em, y tienen un curso por nivel, cuentan con 52 funcionarios, 28 docentes, 6 profesionales PIE, que acá se llaman programas de integración educativa, son los programas de integración, que sabemos que en otras latitudes han ido avanzando en otros contextos a tener profesionales con foco específicamente en la integración educativa, y 18 asistentes de la educación. Y este establecimiento fue parte del programa, como ya lo decía al comienzo, Escuela de Aprendizaje Colaborativo. Cierro con esta presentación precisamente de Elena, que el establecimiento, su misión es brindar una educación evangelizadora, integral y de calidad a estudiantes de diversos contextos, ¿sí? Para que desarrollen su proyecto de vida y sean líderes transformadores de la sociedad. A nivel de gestión escolar, a la institución le interesa profundamente mantener una constante búsqueda de oportunidades, proyectos, programas y recursos, como estos que estamos conversando, ¿sí? En el ámbito de la enseñanza y aprendizaje, que respondan a sus diferentes intereses y necesidades educativas. Eso es Elena,
Y Elena nos participó entonces del programa de Escuela de Aprendizaje Colaborativo. Le hago la pregunta cuando presenta a las otras dos panelistas. Ana María Galvis, nuestra colega de Colombia. Nuestra segunda invitada, Ana María Galvis de Colombia, es docente de una institución educativa rural Romeral, ¿sí? Sede El Sango, del municipio de Guarné, Antioquia, en Colombia, ¿sí? Entonces ya empezamos a hablar de otro contexto, otras características, más cercano, digamos, hacia, hacia el centro, hacia arriba, digamos, en nuestro largo continente y América Latina en particular. Ana María es licenciada de Pedagogía Reeducativa de la Universidad Católica Luis Amigó y tiene una especialización en Administración Informática Educativa de la Universidad de Santander. Ana María Cuenta tiene 16 años de experiencia en la institución. Sus principales áreas de interés son pedagogía en matemáticas, inglés y arte. Ah, obviamente con talentos, Ana María, que ya nos comentaba en el canto y en la música. Además es apasionada por la música, nos decía, pertenece a una banda de rock y es parte de una orquesta filarmónica campesina, en donde interpreta bajo, guitarra y cello. Ana María, una eh, especialista en música, debemos decir. Bueno, la institución educativa rural Romeral está ubicada en la vereda Romeral del municipio de Guarné, cercano a eso, cercano a Medellín. Después quizás nos puede Ana María contar esta idea de las veredas, ¿sí? Que son, digamos, en las zonas rurales, están las veredas, están las ciudades, etcétera, etcétera. Es la administración, digamos, la división administrativa de Colombia, pero también de otras partes de Centroamérica, pero esto es zona rural. Este año la institución tuvo una matrícula de 750 estudiantes, ¿sí? Que se encuentran distribuidas en 4 sedes. Tres de ellas, de estas sedes, son de primaria y una para bachillerato. Primaria, sí, bachillerato ya secundaria alta, que es la sede principal. La sede de El Sango, de la cual Ana María es docente, es justamente una de las sedes de primaria y esta se implementó, en este caso, en la Escuela Educativa, Institución Educativa Rural Romeral, el programa Kid Literacy. Este año, la sede del Sango tuvo un total de 275 estudiantes y en ella se atienden los grados desde transición hasta cuarto de primaria y cuentan con un total de 10 docentes. La escuela fue fundada hace 112 años, una tradición larguísima en el contexto más rural y un colegio que se ha destacado precisamente en los últimos años por la investigación y se han hecho merecedores en la escuela de la institución de varios premios por parte de el Parque Explora de Medellín, la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación. Así que estamos felices, por cierto, de tener a Ana María como panelista. Y finalmente contamos con la presencia de Marina Ojeda, que es nuestra tercera invitada. Ella es maestra de jornada extendida, específicamente en el quinto grado, ¿sí? En la escuela número 299, Juan Alfredo Azuad, que se ubica en Corrientes, Argentina. Corrientes, Argentina, después precisamente María nos dice en la ubicación geográfica donde es Argentina, digamos, norte, entiendo que es más norte de Buenos Aires, pero ahí tú nos corriges si estoy equivocado, y actualmente ocupa el cargo además de directora suplente de la escuela, no solo como docente, sino que además tiene que ocupar el cargo de directora suplente. Marina es profesora de enseñanza general básica en primer y segundo ciclo de primaria, tiene 14 años de experiencia en docencia y de años de experiencia en la institución precisamente. La escuela Juan Alfredo Azuad es una institución pública, dependiente del Estado, de la provincia de Corrientes. Hay que recordar que en Argentina tenemos 22 provincias que tienen un sistema descentralizado y en este caso la escuela está en la provincia de Corrientes y se sitúa en el barrio Caridi, que es una zona bastante vulnerable en la capital. La misión de la institución es educar para desarrollar habilidades y capacidades que les sirvan a los estudiantes para la vida, ayudando a transformar su contexto social. La escuela empezó a funcionar en el año 1970 en el barrio Trujillo, a pocas cuadras, donde se sitúa actualmente y donde se fundó hace 54 años la institución. La escuela cuenta con una matrícula hoy día de 149 alumnos de primero a sexto grado en ambos turnos. Como es jornada escolar completa, hay 13 maestros de grado, 6 docentes especialistas. Todo el equipo docente participó precisamente del programa Comunidades de Aprendizaje. Entonces, vamos a organizar. Muchísimas gracias, precisamente Marina, Ana María
y Elena por acompañarnos en esta conversación. Vamos a organizar este espacio que es probablemente el más largo que tenemos. Debemos tener aquí vamos a tener por lo menos media hora, 40 minutos para conversar. Em, y quería partir con una primera ronda de preguntas y quería partir precisamente con Elena. Me gustaría partir preguntándole a Elena del Colegio Madre del Rosario, precisamente por la decisión de participar en este proyecto. Si pudieras comentarnos al equipo, al grupo, digamos, que está participando desde la perspectiva de la escuela, desde el colegio, em, ¿cómo deciden precisamente y cómo llegan a participar del programa Escuela de Aprendizaje Colaborativo? ¿Y qué propósito tenía para ustedes como escuela ser parte de este programa? Elena, si te tomas 5 minutos para esta respuesta, perfecto. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por la presentación y quizás agregar, porque entiendo que nos están acompañando. Nosotros somos una red de colegios, como bien decía recién, y uno de los colegios está en Santiago, es el Colegio Ascensión Nicol, otro está en Calama, que es el Colegio Nuestra Señora Guadalupe de Equina, y nosotros que estamos en Antofagasta, el Colegio Femenino Madre del Rosario. Lo menciono porque fue una invitación para participar en este programa de escuelas colaborativas para los tres colegios. Pero ahora particularmente voy a hablar desde Antofagasta, ¿ya? ¿Cómo nos movimos? Era el año 2020 y estábamos, como todo el planeta, en plena pandemia. Las escuelas se encontraban cerradas, nosotros manteníamos clases virtuales, vivíamos en un aislamiento social permanente y en las clases virtuales nosotros, al igual que ustedes, visualizábamos mayoritariamente clases frontales, un trabajo individual por parte de las estudiantes y también por parte de los profesores. Los docentes en ese tiempo, más que nunca, desarrollaban su labor de manera individual, sin tener mucha posibilidad de compartir con sus pares, con los colegas. Por lo tanto, para nosotros como equipo, nos parecía urgente que había que romper ese aislamiento a pesar de que no estábamos en la escuela, que estábamos funcionando cada uno desde nuestras casas. Y el camino para poder lograr aquello fue en ese tiempo implementar un trabajo en dos líneas. Una de esas líneas tenía que ver con trabajar de manera interdisciplinaria y allí encontramos una manera de virtualmente, a través de los recursos que teníamos, que eran estas plataformas virtuales, bueno, encontrarnos en la nube, formar grupos de trabajo en esta nube y empezar a diseñar planificaciones para trabajar en el aula de manera colaborativa, teniendo a la base otra línea de trabajo que era el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, más que las estudiantes tuvieran una experiencia de aprendizaje, un profesor, un curso, una materia, la idea aquí era tener una especie de un problema, un desafío, el cual era abordado en este diseño de planificación por varios profesores de distintas asignaturas. Entonces, así fue como partimos. Nosotros somos un colegio pequeño, como recién se mencionaba. En ese tiempo éramos aproximadamente 19 profesores de aula aproximadamente. Conformamos 3 grupos de trabajo. Cada grupo tenía un proyecto de investigación y eso a los profesores y también a nuestras estudiantes como que les motivó, ya se sentían parte, el poder salir a estas salas de trabajo, volver después a esta sala común como estamos ahora, pero en ese tiempo eran experiencias que no las teníamos, nosotros solamente sabíamos trabajar presencial en el colegio. Llega el año 2021, nosotros llevamos un año en el 2020, hicimos nuestros proyectos, aprendimos a diseñar estas planificaciones en equipo, empezamos a hacer las clases de una manera distinta virtualmente. En el año 2021, el equipo de educación, porque esta red de colegio trabaja con el equipo de educación que nos convoca anualmente
a compartir experiencias, a poner en común nuestras necesidades, los requerimientos, los problemas que tenemos y que tienen principal foco en esto de mejorar los aprendizajes de las estudiantes. Y en ese año, en el año 2021, se nos invita a participar en un diplomado, que era el Diplomado de Escuelas de Aprendizaje Colaborativo. Y ahí conocemos, digamos, esta propuesta, la cual señalaba que había un proceso de formación teórico-práctico en un primer año y que después venía un segundo año en donde se implementaban proyectos, pero lo importante de esta experiencia y por qué nos hace sentido es porque dialogaba y hacía coherencia con la experiencia anterior. Entonces, ¿qué necesitábamos nosotros? Nosotros necesitábamos poder conocer, aprender estrategias concretas de trabajo colaborativo con los estudiantes en el aula, ¿ya? Y ya teníamos alguna experiencia de trabajo entre nosotros como profesores. Por lo tanto, nos embarcamos, eh, participamos del primer año del diplomado, pasamos al segundo año. En ese segundo año fuimos acompañados por especialistas del programa del diplomado. Bueno, salimos de aquello, año 2022. Allí también recibimos la visita de un equipo de evaluadores que venía, los recibimos, los acogimos, abrimos las puertas. Ellos entraron al colegio, miraron, observaron clases, vieron nuestros diseños de planificaciones, constataron en terreno, digamos, si respondíamos o no al programa de esta escuela colaborativa. Pasa el tiempo y hoy día, año 2023 y 2024, ¿en qué estamos? El programa y la innovación no tiene sentido si dura lo que dura un diplomado, por supuesto. Por lo tanto, hemos hecho desde el colegio la incorporación de horas al plan de estudio regular. En Chile tenemos las horas del plan de estudio y también tenemos lo que se llama la jornada escolar completa, en donde hay horas de libre disposición. En esas horas de libre disposición nosotros incorporamos horas para continuar trabajando en la idea de incorporar estrategias de trabajo colaborativo con las estudiantes. Mantenemos la idea de continuar trabajando con proyectos colaborativos y esas horas que se incorporaron en esta jornada escolar completa tienen foco en ciertos cursos. Por ejemplo, en quinto y sexto básico trabajamos con proyectos integrados con foco en ciencias. Después en primero y segundo medio también. En los otros cursos de enseñanza media, estos proyectos con estas estrategias de trabajo colaborativo se motivan principalmente con foco en lenguaje y matemática, porque evidentemente también ahí tenemos un problema no menor que tiene que ver con la brecha de aprendizajes en matemática particularmente. En el primer ciclo hacemos lo mismo, pero ahí el foco es otro, es la lectoescritura. Y nada, estamos con eso. ¿Qué Buenísimo. valoramos de esta instancia? El poder compartir la experiencia a la luz del informe que hoy día tenemos en nuestro poder, Bien. con los resultados, de los cuales, por supuesto, esperamos seguir aprendiendo y que como práctica evaluativa nos parece relevante. O sea, qué bueno que se abre este espacio y qué bueno que podemos contar con este informe de resultados de evaluación para analizarlo, para profundizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Yo creo que hay distinto, quiero rescatar al final algunas ideas claves que surgieron en lo que estás señalando, pero te agradecemos un montón, muchísimo precisamente por resaltar esos dos o tres elementos, cómo esto se conserva en la institución, cómo precisamente ustedes toman la decisión de participar y este programa conecta con algo que ustedes ya venían haciendo. Bueno, esos elementos me parece que los vamos a rescatar al final, pero antes de poder hacer esta lectura más transversal, me gustaría invitar a Ana María de la Escuela El Romeral,
Si pudiera, Ana María, comentarnos desde tu perspectiva, desde la experiencia que tuvo tu escuela, yo diría como una pregunta más específica, ¿cómo influyó, en este caso, la implementación de Kit Literacy en las dinámicas que ustedes venían desarrollando? Desde una perspectiva muy como de los cambios, las adaptaciones, ajustes que uno tiene que hacer y que probablemente ustedes hicieron porque fueron necesarias precisamente para el proceso y para poder de alguna manera dar vida en tu escuela, en lo que estaban haciendo en el Romeral, poder hacer la implementación de este programa. Adelante, Ana María. Bueno, muy buenas tardes. Eh, Me disculpo por la voz, está un poquito agotada de tanto voleo, pero creo que se me entiende. Como lo mencionó Elena, la pandemia hizo un cambio radical a todo nivel. Y luego que pudimos regresar, nosotros regresamos en el segundo semestre del 2021 parcialmente a las instituciones, no fueron todos de una vez, sino incluso hubo que incorporar doble jornada para que tuviéramos la necesaria distancia que nos exigía pues como el gobierno ante el cuidado que todavía se tenía que seguir con los estudiantes. Kid Literacy llega en un momento muy especial porque descubrimos mediante la pantalla, mediante la virtualidad, los entornos familiares. Porque una cosa es cuando usted tiene a su familia eh, dispersa en el trabajo, a cuando ya obligatoriamente tenían que estar juntos. Se vieron muchas cosas. Y desde la casa hay comportamientos, hay actitudes, hay hábitos que intervienen en las acciones de los estudiantes, en su proceso estudiantil. No es lo mismo un estudiante que viene desayunado de su casa a un pequeño que viene a esperar en la escuela que le tiene el restaurante escolar. Y pues uno maneja cierto, como cierto margen, como que todos parejos. Y esa pandemia nos permitió eso. A partir de ahí, entonces, teníamos muy claro que hay diferentes sistemas de aprendizaje, que cada niño adquiere los conocimientos, las herramientas de diferentes formas. Kid Literacy nos permitió, desde castellano y matemáticas, hacer ajustes a la malla curricular, al plan de área, a estrategias, a la metodología, en cuanto a cómo trabajar de manera más efectiva estas dos áreas en particular con los estudiantes. Entonces fue un impacto muy positivo que nos permitió, como en primer lugar, determinar exactamente el tipo de población. Nosotros previamente, cada año iniciando, hacemos un diagnóstico de qué estudiantes recibimos, porque así como tenemos los que vienen grado a grado, tenemos una población muy fluctuante dada los empleos que tienen los padres. Entonces no es, sí hay un alto porcentaje de estabilidad, pero sí están los que vienen, van, se fueron 6 meses, volvieron un mes y así específicamente. Entonces fue una influencia muy positiva porque nos permitió dinamizar más el trabajo desde el aula mediante una herramienta muy especial que ellos manejaron y que manejan, que es el juego. Entonces fue vital, fue muy apropiado la forma en cómo llegó la moderadora, pues la profe Caterine, a trabajar con nosotros, a contarnos sobre el proyecto. Ella inició su primera intervención, fue con una actividad para nosotras, las profesoras que íbamos a ser capacitadas acerca de nuestros sueños. Hicimos como un pequeño mapa de sueños y eso fue muy bonito. Entonces, desde ahí, nosotros que soñábamos con nuestros pequeños. Ese es básicamente como eso. Y lo que decías ahora acerca, nosotros entonces estamos en la ruralidad. Tenemos una parte urbana. Guarne está cerquita de Medellín, capital de Antioquia, está a 23 kilómetros. Y el colegio, la sede principal que es Romeral y el Sango están en toda la autopista, que es autopista principal Medellín-Bogotá.
Entonces el acceso eh, para los que vienen de lejos es los que no son tan rurales, no. Hay gente ubicada por la autopista, pero hay gente también de vereda, que es lo rural, que camina hora y media, que el transporte es a esta hora o si no ya. Entonces son alternativas, son cosas que tenemos que permitir y que nos da una flexibilidad en cuanto a que me tengo que ir 10 minuticos antes porque si no me deja la micro y ya me toca caminar. Y caminar es 2 horas y no es por pavimento, es por desechos, por piedras. Entonces, tener en cuenta como todas esas posibilidades que tienen los niños. Entonces, ¿cuál es la tarea que nos dejaron ellas? Llegar, o sea, que los niños lleguen a la escuela y qué tan rico, que le dejaran ese miedo y esa pereza a matemáticas, porque es un área no tan chévere. Y desde castellano, la escritura, la lectura y la comprensión lectora nos ayudó a enfocarla más. Porque, por ejemplo, en ese año de pandemia yo tuve primero, que es aquí donde se enseña a leer y a escribir. Y uno por una pantalla, ese proceso es otra cosa. Entonces, fue muy acertado. Gracias. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias, Ana María. Para terminar, me quedo también con dos o tres ideas que señalaste, Ana María, precisamente. Pero antes de comentar, digamos, esas ideas, me gustaría dar la palabra a Marina, precisamente, de la Escuela Juan Alfredo Azuad. Y de nuevo, pensando, digamos, esta experiencia del programa, lo que ustedes hicieron, digamos, esa vivencia, si podrías contarnos cuál fue el rol en este caso, Marina, que jugó comunidades de aprendizaje desde una perspectiva que siempre es valiosa y que hoy día se releva mucho en la literatura, en la experiencia de los centros educativos, de las escuelas, que tiene que ver con el acompañamiento a los docentes y a los estudiantes, ¿sí? Eh, que de alguna manera comunidades de aprendizaje ha puesto sobre la mesa. Adelante, Marina. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a tomar una porción de cada cosa que dijeron las demás panelistas, Elena y Ana María. Son situaciones y experiencias vividas durante la pandemia, incorregibles, porque hoy estamos todavía viendo, padecemos parte de lo que pasó en pandemia, seguimos luchando. Estamos abarrotados de situaciones complejas, tanto en la parte de educación emocional como en la parte de aprendizajes cognitivos de los chicos. Y realmente, como yo te hice un comentario anteriormente en el encuentro, después de la pandemia, cuando vinimos a arreglar los libros en la escuela, parecía el fin del mundo. Y nos encontramos en una situación bastante severa con el aprendizaje de los niños, un tanto perdidos porque no sabíamos por dónde encarar la situación. Estábamos, eh, no sé cómo explicarte, la sensación en ese momento fue eh, armar la escuela de vuelta. Fue poner cada libro en su estante, armar registros, eh, hacer encuestas a los padres, hacer entrevistas a los papás de qué hicieron los niños durante la pandemia, cómo los trató la pandemia, en qué situaciones se encontraban los tutores. Hicimos eh, un montón de cosas para poder llegar a las familias. Y 2020 fue bastante caótico para nosotros porque de 20 alumnos perdíamos contacto con 12. De 20, 12 nos contestaban, 12 cumplían con los trabajos, 8 no. Y así fue bastante tenebroso. Cuando regresamos de pandemia nos encontramos también enfrascados porque no sabíamos por dónde empezar. Estábamos muy desorganizados, no sabíamos a ciencia cierta para dónde encarar. El barrio donde se encuentra la escuela, bien dicho antes, es un barrio muy vulnerable. Los padres de los niños han sido alumnos, exalumnos,
la abuela fue alumna, el bisabuelo fue alumno, o sea, ya son personas del barrio que hace un montón de tiempo viven en el lugar, la pasaron muy mal en la época de pandemia, ya que la escuela cuenta con comedor, con una empresa abducida por la escuela, por el Estado. El Estado subvenciona un comedor en la escuela y bueno, eh, al no tener el comedor, muchas de las familias la pasaron muy mal. Cuando volvimos de pandemia, tuvimos, como decía la colega anterior, chicos que venían sin desayuno, no tenían para almorzar en la casa, eh, y tuvimos que afrontar todas esas situaciones desde la escuela. Era retrasar tiempo didáctico, pedagógico, para poder eh, darle algo de comer a los chicos. Fue fatal, 2021 fue fatal. Hasta que se rompió la estructura de burbujas que veníamos trabajando, porque como no nos permitían desde el Estado tener a la mayoría de alumnos dentro del grado, armamos burbujas de alumnos. Y en esas burbujas venían un núcleo de 8, 9, de los cuales por ahí venían 7, 6. También es como que se acostumbraron a no venir a la escuela. Y eso fue uno de los factores más agobiantes que hasta ahora seguimos peleando con los tutores, que no le traen a la escuela a los chicos. eh, Hacemos reuniones, indagamos el por qué, hacemos muchos seguimientos. Y comunidad de aprendizaje cuando llegó a la escuela en el 2022, que todavía seguíamos pataleando, tratando de ver de los proyectos que teníamos anteriormente, sacar de un lado, del otro ideas, pero nada era como sustentable. Era prueba y error, prueba y error. Era como que, pero si esto dio resultado antes, ¿por qué no ahora? Y no daba. Entonces, como que cuando fuimos a la primera eh, cita de congregación de comunidad Más Voces y comunidad de aprendizajes, nos mostraron las iniciativas del proyecto, del programa, cómo se iba a institucionalizar y cómo lo íbamos a poner en marcha en la escuela. En ningún momento estuvimos solos, nos acompañaron los facilitadores, los capacitadores. eh, Semana a semana visitaban la escuela para ver cómo se procedían las trayectorias, a tal punto que hoy todo lo que se idealizó o se generó con la comunidad Más Voces está implementado dentro de las planificaciones áulicas y planificaciones anuales de los docentes. Eh, una de las cosas que yo aprecio un montón, y lo digo aprecio porque lo quiero, amo esa parte de inducida, fue las tertulias literarias que se armaron con los niños. A través de toda la experiencia del programa pudimos comenzar a transitar otro camino, eh, más liviano, digamos. Y al principio era como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sabíamos para dónde arrancar. Cuando empezaron a llegar las capacitadoras y las evaluadoras y las facilitadoras, que son las que más estuvieron en contacto en la escuela, las facilitadoras, eh, y nos empezaron a guiar cómo trabajar con los chicos, de qué manera, cómo hacer que ellos comiencen a respetarse unos a otros, porque estábamos todos tan revueltos que los grados parecían, no sé, eh, hago mal en decir, pero parecíamos un zoológico, no sabíamos cómo hacer para tapar
los baches emocionales que tenían cada uno, no sabíamos cómo parar esa situación. Era problema, problema, problema. Hasta ahora seguimos teniendo ese tipo de baches, pero ya en menos situaciones. En ese momento era todo, era muy, muy complejo. Y bueno, empezamos con lo de las tertulias, los grupos interactivos, el tema del programa de la sensibilización, hasta llegar a la parte de los sueños. La comunidad se empezó a integrar nuevamente a la escuela porque era, en ese momento, 2021-2022, era PAC, un depósito a la escuela, dejo a mi hijo y me voy. Y después traer al tutor a la escuela era una situación engorrosa porque no podíamos encontrar la forma de cooperación con los tutores. Cuando empezamos a trabajar en equipo con los tutores, empezó a notarse los cambios en los alumnos. Y hoy yo veo la escuela a como era antes cuando yo llegué a la escuela y la veo que es otra. Muchas veces escucho a los colegas que vienen, que son nuevos, y por ahí se quejan y le digo, no, no quiero corregirte, le digo, pero no quiero que te quejes de mis alumnos, de mi escuela, yo sé que vos estás de paso hoy, pero necesito que vos veas la realidad de estos chicos desde otro punto. Y ahí es donde nosotros empezamos a contarle cómo se trabaja, cómo debe desempeñarse mejor, desde qué puntos, desde qué estrategias, que es lo que se comenzó a recuperar con el programa de comunidad de aprendizajes. Es como que nosotros mismos estábamos perdidos los maestros, no sabíamos, como te dije antes, por dónde empezar. em, y fue todo tan rápido el volver, el armarnos, el ver cómo empezar de nuevo prácticamente a conducir la escuela, que de golpe y porrazo nos encontramos muy solos. Y de así, cuando vino esta propuesta de Comunidad Más Voces, eh, decía yo, esto ya lo habíamos hecho antes, ya lo hicimos antes. ¿Y qué pasó que ahora no da resultado o qué? Y fue la persistencia del seguimiento, de la del no implementación. abandonarnos, de que estuvieron al lado nuestro. Em, Obviamente que seguimos lidiando con ciertas cuestiones como la inasistencia de alumnos, como te dije antes, las situaciones emocionales que tienen los chicos y que ellos, el único cable a tierra que tienen es la escuela, es donde se sienten escuchados. Y bueno, hoy te podría decir que gracias a esos sueños que se idearon, hoy la escuela cuenta con la mayoría de sus grados con aire acondicionado, que era uno de los sueños que tenían en la escuela. Nos faltan comprar 2 aires acondicionados. Y es el trabajo colaborativo en equipo de todos los maestros, de todos los tutores, los alumnos salen a vender, hacemos rifas y salen a vender, hacemos feria de plato en los actos, los tutores vienen a ver a sus niños actuar, hacemos proyectos para cada acto escolar que se hace. eh, y quiero resaltar esto porque es como que nos dijeron, bueno, intenten esto, a ver cómo funciona. La tengo acá, parece como que me habla la capacitadora cuando viene y me dice, bueno, intentalo, fíjate a ver si sale. Y ella me decía, vas a ver que si vos le pones lo mejor de vos, va a salir, Marina. El Buenísimo, primer día Marina. que hicimos, el primer día que hicimos tertulia fue una catástrofe. Y Marina, después ella me fue mostrando cómo. Pero la verdad, eh, gracias, Marina. no tengo palabras para agradecer. Muchísimas gracias, Marina. Te tengo que cortar un Sí, poquito para poder darle espacio a la segunda ronda de preguntas, sí, que nos parece sí,
igual de importante que lo que estás señalando, que nos parece que realmente ya una colega Tania decía precisamente el trabajo, digamos, las felicitaciones por el trabajo y la experiencia que tuvieron, digamos, con el programa, la humanización. La colega Tania dice precisamente del proceso que ustedes desarrollaron. Queremos avanzar una segunda ronda de preguntas. Ustedes saben, estos encuentros que son virtuales obviamente tienen el tiempo apremia. Así que queríamos hacer una segunda ronda de intervenciones o una segunda ronda de preguntas y obviamente que sea, si pueden ser un poquito más breve para que nos dé el tiempo. Nos va quedando 20 minutitos para esta conversación. Así que les quería preguntar lo siguiente, a partir precisamente de esta experiencia que ustedes han desarrollado. Las tres han agradecido precisamente el haber tenido la oportunidad de trabajar con estas organizaciones que venían de fuera, ya sea en el diplomado, en los cursos, digamos, con GLOT, en el caso, digamos, de Colombia, o el equipo de Más Voces en Argentina. Hay una muy buena percepción de lo que desarrollaron. Pero queríamos hacerles una pregunta que de alguna manera tiene que ver con el aporte que pueden hacer este tipo de actores, pues, los que estamos fuera, comillas, de la escuela. Ustedes están dentro de la escuela, están ahí lidiando en la labor crucial, digamos, de trabajar con los estudiantes, activando procesos, pedagogías, didácticas, precisamente en matemática, comunicación, ciencia, etcétera, etcétera. Eh, y ustedes están viviendo en el día a día esas dificultades. Pero hay una pregunta que nos sirve probablemente mucho a nosotros, a los que estamos de este lado, digamos, al otro lado del escritorio, y que intentamos apoyar en ese proceso y nuestros esfuerzos van en apoyar esos esfuerzos que ustedes están haciendo. Y la pregunta es más bien cómo los implementadores de programa, y quiero partir con Elena, y así hacemos la ronda nuevamente, eh, los evaluadores, nosotros, estas organizaciones que estamos ahí, de alguna manera apoyando, digamos, al sistema educativo, eh, para hacer que estos programas sobre todo sean relevantes, sean pertinentes para la escuela, que no sea una cosa que llega como los marcianos y alguien tiene que hacer algo, sino que sea pertinente sobre todo y relevante para la escuela. Elena, ¿cuál serían, digamos, si nos permite, nos da o nos ofrece algunas recomendaciones, ideas que tú creas que puedan ser importantes de compartir? Gracias. Me gustaría muchísimo pedir, por ejemplo, al implementador del programa de escuelas colaborativas, eh, que cuando se parta con la implementación del programa, se incorpore una herramienta súper valiosa, que es la herramienta de la teoría de cambio. Encontré maravillosa. O sea, cuando pude leer el informe con los resultados y ver que para cada una de las experiencias de los panelistas que estamos en este encuentro virtual, se presenta ese esquema respecto de el hito en que cada paso tiene un propósito, tiene un fin, tiene una consecuencia. O sea, yo creo que me quedo con la tarea y yo, de todas maneras, me gustaría proponerlo a nuestro equipo de educación, que como equipos técnicos nos formemos en esto, porque no solamente nosotros incorporamos experiencias innovadoras desde fuera, desde ustedes, ya desde fuera de la escuela, nosotros desde dentro de la escuela, nosotros también implementamos acciones, programas, no sé si la palabra es muy grande que implementamos programas, pero sí introducimos innovaciones. Y en ese caso, yo creo que es fundamental el poder incorporar este diseño, la elaboración de la teoría de cambio. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles van a ser las actividades que vamos a trabajar? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo vamos a evaluar las experiencias? Porque nosotros, la verdad, no tenemos como escuela esa formación, esa experiencia. Lo segundo que pediría es que cada vez que se incorpora una experiencia de innovación, podamos contar con un monitoreo a la implementación más frecuente,
de tal manera que en el camino se nos vayan dando ciertas luces para ir ajustando, mejorando lo que estamos haciendo. Y otro punto que también me parece importante es que los implementadores tengan contacto con autoridades ministeriales, porque a nivel central, efectivamente se ofrecen al sistema ciertas innovaciones, pero a mí me parece que debe haber una colaboración desde lo que es el ministerio y desde los privados, de tal forma que, por ejemplo, la experiencia de escuelas colaborativas, de aprendizaje colaborativo, puede ser parte de la oferta que se ofrece desde el nivel central a los profesores. Respecto de los evaluadores, y el lenguaje común, nosotros no hablamos como los investigadores, porque hay términos que nosotros no usamos, nosotros somos más operativos, pero es un tema mutuo. Nosotros tenemos que lograr un lenguaje común para poder entender lo que queremos, lo que necesitamos, y de la otra parte, nosotros necesitamos entenderlos a ustedes, y cómo hablan, ya, cómo encuentran los hallazgos. Valoro positivamente el hecho que se valore la evaluación más que como una rendición de cuentas, que sea una evaluación para la mejora continua. Y finalmente, pensando en Suma, que es el organismo que nos convoca, continuar difundiendo profusamente las prácticas educativas efectivas. Me da mucho gusto haber escuchado a Marina Ojeda, porque yo he visto acá en Chile, en algunas escuelas, ahí en La Serena, que implementan estas comunidades de aprendizaje. Y es muy bonito ver cómo adultos y niños y jóvenes pueden, en torno a una tertulia, eh, crecer, ¿ya? Asuma también esto de articular a los actores del sistema. Mira, aquí está Chile, está Argentina, está Colombia. Entonces, me parece súper bien. Son realidades, son cosas distintas. Cómo lo hacen, cómo lo han vivido, ha sido importante el espacio de crecimiento. Yo no tengo idea quién pone las plata, pero yo creo que ahí también, si hay alguien que sabe buscarlas, yo creo que es importante encontrar fondos para poder ir evaluando de qué manera se van implementando las experiencias, y de qué manera van impactando en lo más importante, que es en el aprendizaje de los estudiantes, porque ese es el foco. Para eso diseñamos los proyectos, para eso trabajamos, para ver de qué manera, como lo decía recién Marina, logramos recuperar todo aquello que fuimos perdiendo a propósito de esa evidencia tan traumática que fue la pandemia, las brechas de aprendizaje, el problema socioemocional tremendo del cual nos tenemos que hacer cargo hoy día. Eso. Muchísimas gracias, Elena. Anoté 5 o 6 cosas que dijiste que nos parecen que son buenísimas para el trabajo precisamente de organización. Retomo el punto que hacías. O sea, a veces se suele pensar que las innovaciones vienen de fuera, y probablemente las mismas escuelas están permanentemente intentando, probando, testeando ideas que para, digamos, que puedan funcionar o no, que puedan resolver digamos, esos desafíos que les van apareciendo. Eh, ya alguien definió las escuelas como estos, como un espacio de incendio que hay que apagar, que hay que estar resolviendo con las familias, con los niños, niñas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que resuena mucho en lo que estás diciendo. Doy paso a precisamente a Ana María, pensando más bien en sugerencias, de nuevo, pues, actores externos, sean implementadores, evaluadores, ¿sí? Para acompañar y contribuir efectivamente a eso que están haciendo las escuelas. ¿Qué recomendaciones harías, Ana María? Si te toma unos 3 o 4 minutitos, digamos, que ya, para que no se nos vaya acabando tanto el tiempo rápido, pero si nos puedes dar esa opinión. Listo, procuraré ser rapidito. Bueno, lo primero es el tiempo. Fue muy corto para algo tan interesante, ¿cierto? Porque al colegio, a la escuela llegaron en mayo y fue hasta noviembre que tenemos, nosotros somos calendario A, entonces el tiempo
fue un factor limitante para tanto que había para hacer. La otra sugerencia es buscar de qué manera la alcaldía o la Secretaría de Educación llegan a implementar y apoyar estos proyectos, como lo decía Elena, desde la parte económica o desde incentivos, para que el trabajo no se pierda. A nosotros GLOT nos dejó el material, pero ya parte de nosotros, y pues porque lo ubicamos dentro de la malla y el plan de área, entonces uno lo retoma ahí, pero como tal, una actividad centrada no está. Entonces fuera muy rico que desde lo externo, ustedes como suma, no sé de qué manera se le pueda hacer un seguimiento y que de pronto tenga el conocimiento por parte de las autoridades municipales en este caso, ¿cierto? Porque ellos llegaron a por ejemplo, a las 5 escuelas de aquí de Guarne, y porque hubo pues como la apertura más de los profesores que de la parte de rectores, o en mi caso, la rectora muy formal, pero encárguese ustedes. Ella no tuvo nunca un conocimiento de qué, cómo, por qué, para qué. Entonces, de pronto, sintiendo como que hay ese apoyo, las cosas se puedan dar mejor. Eh, y mirar cómo abrir esa disponibilidad para que el proyecto siga, no simplemente terminó, se evaluó y la Virgen los acompaña. Muchas gracias, muy queridos. No, como en el tiempo para poder, como decía Elena, ir haciendo una evaluación, que mejoramos, que está bien, que hay que descartar, porque hay que unirle una cosita y con esto termino. Es aparte de lo que descubrimos después de pandemia, de todo el cambio que hubo que hacer, llegó de una manera mucho más fuerte la parte tecnológica. Entonces, ¿cómo esa tecnología implementarla en esta educación? Hay muchas aplicaciones, hay muchos juegos, pero los profes no estamos recibiendo esas capacitaciones, ya es como por nuestra cuenta. Por ejemplo, vamos a hacer un juego en Kahoot. ¿Quién nos enseñó a hacer eso? A mí en el colegio nunca me dijeron, venga, va a tener capacitación. Entonces, ¿cómo implementar esa parte tecnológica en esto que estamos volviendo a empezar? Porque quedamos todos como en ceros y vamos arrancando. De pronto, este año ya hay un poquito más de nivel académico en el colegio y me imagino que en los otros, porque volvimos de pandemia, lo primero fue, el año no lo pueden perder, obviamente con razón, pero los vacíos eran muy grandotes, entonces el trabajo se multiplicó porque había que seguir eh, como si nada hubiera pasado, pero sí pasó. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Después haré mi resumen por todos los puntos, digamos, que han ido, que han ido apareciendo. Pero para terminar esta ronda de presentaciones, quería precisamente darle la palabra a Marina, también lo mismo, 2 o 3 minutitos más, Marina, porque queríamos precisamente compartir en esta línea, digamos, al final del encuentro, digamos, después de esta ronda de presentaciones, los recursos que creemos que son importantes y que tienen que ver exactamente con lo que decía Elena. ¿Cómo vemos teoría de cambio? ¿Cómo trabajamos esos aspectos? ¿Sí? El lenguaje común, que lo vamos a tratar. Entonces, pero antes, Marina, te doy la palabra con la misma pregunta, que me parece que es una pregunta clave para nosotros, como organizaciones como nosotros que estamos trabajando, implementando, evaluando este tipo de programas y este tipo de innovaciones, lo hacemos para apoyar, digamos, de mejor manera a la escuela. Marina, adelante, por favor. Estás, Marina, con mute, muteada. Estás muteada, Marina. No te escuchamos. Ahí sí. Ahí está. Bueno, en primer lugar, yo creo que no nos vendría mal un pequeño equipo sería un equipo de sostén de psicólogos o psicopedagogos que pudieran trabajar con las escuelas, porque es lo que más nos está limitando hoy el trabajo docente. Capacitar a los docentes, porque no me niego para nada de que tenemos pocos alumnos, poca matrícula en mi escuela, pero el docente no tiene capacitación para trabajar con un niño con dificultad que tiene CUD y su papá o su mamá no tiene para llevarlo a un centro asistencial. Y en esa búsqueda de estrategias podemos perjudicar al chico
en sus aprendizajes. Y eso sería, como dijo la colega Ana María, que nos, que nos den capacitaciones, usar tecnología, cómo usarlas, qué herramientas nos pueden propiciar para poder brindarle una mejor educación a los chicos y más a los chicos en este estado vulnerable, digamos, de la región. Eso es lo que en ese aspecto me paro y no hablo más. Buenísimo, muchísimas gracias, Marina. Quiero, antes de dar la palabra a María José, surgieron algunas preguntas en la audiencia, digamos, en los colegas que tienen que ver con estas cosas, digamos, cómo lo hicieron, cuáles fueron las dificultades que superaron y cómo las enfrentaron esas dificultades. Yo creo que ha sido, digamos, podrían volver, pero para evitar y poder, digamos, poder avanzar en la agenda, me parece que aquí hay preguntas muy interesantes, digamos, que las podemos compartir al final respecto de cómo lo hicieron y quizás eso sea una tarea después de este seminario. Quizás podemos hacer un ejercicio, digamos, más innovador de compartir estas preguntas con Elena, Ana María, Marina y generar una especie de comunicación. Solo estoy pensando de manera innovadora. Esas preguntas que están saliendo, aquí están saliendo entre todos sí, los colegas y hacemos un ejercicio, digamos, pregunta y respuesta y las podemos compartir ahí en el mismo grupo que está precisamente que está asistiendo a este evento. Antes de darle la palabra a María José, porque nos va a contar sobre algunos recursos, quería tomar algunas ideas clave que me parece que son importantes para este espacio de lo que hemos escuchado. Y voy a partir con estas ideas respecto con estas recomendaciones que yo creo que son tremendamente importantes para el trabajo colaborativo. Ya lo decía él en la teoría de cambio, el pensar el propósito de la innovación y cómo, ¿sí? Cómo se desarrolla, ¿sí? A partir cuáles son esos insumos, cuáles son esas etapas lógicas. Muchas veces hacemos innovación pensando en una idea general, pero no tenemos claro el cómo. Y ahí quizás a los colegas que preguntaban respecto al cómo, quizás le preguntas el cómo es una buena pregunta para para que la teoría de cambio la responda. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo se implementa? ¿Qué hay que ajustar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los tiempos que se le dan? ¿Cómo se van desplegando en el tiempo estas intervenciones? Y ahí la teoría de cambio nos ayuda. Un elemento importante es, que ya lo decía Ana María y Elena, ¿cómo podemos tener acceso y que las autoridades conozcan de estas experiencias, ¿sí? Y que puedan servir como ejemplo para otros colegas, para otros docentes, un elemento clave. Lenguaje común. Sabemos los que trabajamos en esto que es importante trabajar en el lenguaje común. A veces los evaluadores, los implementadores tienen lenguajes muy técnicos, particularmente los evaluadores, ¿sí? Y se necesita construir ese lenguaje común, ¿sí? Me parece que no es nada grave ni es nada complejo, pero hay que hacer el ejercicio de construir ese lenguaje común, de cómo esos códigos nos permiten entendernos a qué estamos haciendo referencia. Un tercer elemento importante, un cuarto elemento que ya lo señalaba precisamente Ana María, que tiene que ver con la pregunta de los tiempos. A veces las intervenciones son intervenciones que ya algo aparecía por ahí que en relación con los financiamientos. Bueno, estos proyectos fueron financiados por la cooperación, fundaciones internacionales que apoyan el trabajo, digamos, de evaluación e implementación, y particularmente de unos colegas, de unos socios colegas con los que trabajamos en Inglaterra, ¿sí? Una fundación que trabaja precisamente para la mejora educativa y la evaluación de programas. Ahí lo están viendo un loguito que dice EEF, el Education Endowment Foundation. Gracias a ellos pudimos desarrollar estos procesos de implementación. Entonces, pensar en el tiempo, ¿sí? Que ya lo decía Ana María. Y ese tiempo tiene que ver también con el largo plazo, que no sea una intervención o no sea un programa que se quede ahí en un periodo acotado, pero ustedes ya lo han mostrado, tanto las tres, yo creo que lo han mostrado, cómo esto se va instalando. A mí me gusta usar una palabra que es la palabra institucionalización, cómo se va institucionalizando en la escuela, cómo va siendo parte digamos, del modus operandi de la escuela, del modo de vida y cómo se incorpora en la planificación, cómo se incorpora ¿sí? En la vida cotidiana, en las rutinas de la escuela. Y por último, ya lo decía también Marina y Ana María,
probablemente muchos de estos procesos pasan por la formación y la capacitación docente, ¿sí? De cómo se desarrollan esas habilidades que después quedan en los docentes o en los directivos, etcétera, etcétera, y pueden seguir siendo implementadas cuando ya una vez que, en este caso, las innovaciones se van. Me parece que aquí hay un set de 4, 5, 6 recomendaciones que nos quedamos nosotros porque nos parecen que son muy, 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 muy fundamentales y muy importantes precisamente para el trabajo que venimos haciendo y que queremos hacer obviamente de mejor manera. Quiero dejar por último eh, a María José, darle las gracias a las panelistas, a Marina, Ana María y Elena. Realmente agradecemos muchísimo su trabajo y la disposición a participar de este conversatorio. Así que nada, seguimos en contacto y vamos a seguir compartiendo materiales y es el trabajo precisamente lo que nos va a comentar María José para ir cerrando este espacio. Muchísimas gracias y a los que se quedaron hasta estas alturas, digamos, dejando los comentarios y las intervenciones y las experiencias de los equipos. Gracias. Adelante, María José. Muchas gracias, Dante, y también aprovechar de agradecer nuevamente a nuestras panelistas. Ha sido un agrado escuchar sus reflexiones y experiencias. Justamente en el marco de esta conversación y de las inquietudes que han salido y de cómo vamos movilizando este diálogo, es que queríamos mostrar algunos de los recursos que ponemos a disposición eh, para la comunidad, que por cierto son recursos que lo que quieren es poder ser un insumo para estos diálogos, para estas reflexiones, para poder tener material más concreto respecto a cómo vamos generando este ciclo de mejora continua desde el diseño con la teoría de cambio hasta identificar ejemplos de otros programas educativos que se estén implementando a lo largo de distintas comunidades. Y cómo seguimos fortaleciendo esta comunidad de buenas prácticas a nivel de la escuela, pero también de otros actores que estamos dentro del sistema educativo. Eh, con eso, dicho eso, yo me gustaría poner el primer recurso que sistematiza y sintetiza algunos de las innovaciones educativas que existen en Latinoamérica y en otros continentes. Justamente ha sido un trabajo de asociar asociado a las prácticas efectivas que veíamos desde la evidencia más internacional, que normalmente, y Dante ya lo comentaba, proviene más bien desde del norte del globo más que del sur. eh, que hay algunos ejemplos que podrían ser recursos de algunas ideas que se podrían tomar en este mapa que sintetiza 75 innovaciones educativas, donde se demuestran cómo se implementan en diversos contextos y podría servir como un catálogo para ir justamente insumando estas conversaciones o siendo ese diálogo que ustedes bien señalaban, ya Elena nos contaba, ese diálogo necesario entre la necesidad y la solución de las escuelas. Em, Seguimos con la segunda plataforma de prácticas efectivas que tiene como objetivo justamente disponibilizar desde la evidencia internacional cuáles son aquellas prácticas que tienen mayores resultados o efectos en los aprendizajes de las estudiantes y los aprendizajes y habilidades de los estudiantes. Y hemos realizado aquí no solamente una síntesis en conjunto con nuestro socio, como ya les decía, Dante Internacional, que es el Education Endowment Foundation, sino que también hemos realizado una contextualización de cuál es la evidencia que hay en Latinoamérica sobre estas mismas prácticas, porque sabemos que la implementación y que los contextos son muy diferentes y por tanto, si bien aquí hay mucho material que sintetiza esta evidencia, es un insumo que creemos que puede motivar o complementar la reflexión entre los equipos pedagógicos. No es una receta, sino que más bien un recurso adicional para justamente ir viendo cómo se podrían enfrentar aquellos desafíos y necesidades que salen dentro de las comunidades a partir de ciertos lineamientos o evidencia que hay disponible. Y finalmente, y más bien como también ya nos señalaban antes las panelistas, es cómo aportamos
desde Suma en este caso, en esta justamente dupla de los recursos o materiales y la adaptación o el acompañamiento. Y para esto lo que en esta instancia les presentamos es una plataforma de recursos abiertos, educativos, pedagógicos, que ofrecen justamente con la lógica de ofrecer un recurso para la actualización pedagógica y la incorporación de prácticas efectivas con ejemplos muy puntuales, que puede ser justamente un recurso para orientar en cómo facilitar la incorporación de estas prácticas en el aula. Este es un modelo para apoyar nuevamente acorde a las necesidades y prioridades que se establezcan dentro de las mismas comunidades educativas, a medida que esto sea un apoyo para la reflexión, la toma de decisión, la implementación, este estudio que decíamos, o evaluación o seguimiento, para justamente ir mejorando día a día a partir de estos aprendizajes y el mismo trabajo que realizan ustedes, bueno, y nosotros desde un poco más desde afuera de este comunidad. Sin ir más lejos, y ahí justamente en honor al tiempo, nos gustaría finalmente, aparte de, por cierto, agradecer la participación de todos, nos gustaría compartirles una breve encuesta sobre este seminario, sobre los recursos, si es para justamente saber qué recomendaciones tienen respecto a los mismos, como para poder hacerlos más pertinentes, para poder seguir en este camino de diseminación de la evidencia contextual que estamos generando, de esta colaboración. El objetivo que queremos aquí es conocer su valoración y obtener esta retroalimentación. Para poder acompañarlos en otros procesos de investigación, levantamientos o diálogos que puedan ser pertinentes. Ahí la invitación es más bien a que sigamos siendo parte activa de esto y de que podamos compartirnos justamente estos recursos, y ahí entonces dentro de la misma encuesta vamos a ver que hay una pregunta sobre si es que quieren justamente ser contactados y tener como dentro de esto, ser parte de esta red donde podríamos ir compartiendo recursos más pertinentes y asociados al quehacer de las escuelas y de las, bueno, orientaciones y evidencias que vamos generando. Dante, no sé si quieres agregar ahí antes de cerrar, si no les agradecemos si pudieran contestar eh, Sí, no, 5 minutitos. Sí. muchísimas gracias. Si tomaron la encuesta, digamos, podemos hacer el cierre del espacio. eh, Todo muy a tiempo. Así que, primero que nada y primero que todo, queremos agradecer obviamente a los participantes, a nuestras queridas panelistas, a Elena, Ana María, Marina. Queremos a su vez, y esto es muy importante para nosotros, queremos agradecer también a los equipos de implementación, digamos, a Karina en el caso de comunidades de aprendizaje, a Marcelo, digamos, que son las personas que estuvieron trabajando precisamente con nosotros en comunidades de aprendizaje, nuestro amigo, colega de la Universidad de Chile, don Roberto Araya, que ha participado, hemos tenido contacto permanentemente para el desarrollo de Conectidea, no solo acá en Chile, sino también en Perú. Así que también un agradecimiento a Roberto, a todo su equipo, Diana en GLOT, allá en Colombia. Y estoy nombrando los equipos de implementación, a los equipos de evaluación, por cierto, los equipos de IPA, los equipos de México, JPAL en Chile, etcétera, etcétera, y en Argentina. Así que muchísimas gracias por el trabajo, el tiempo dedicado a este proyecto. Nos ha servido muchísimo y también a nosotros, digamos, esta evaluación nos sirve para aprender, digamos, como profesamos en este seminario. Evaluamos para aprender y para seguir trabajando. Así que muchísimas gracias a todos y damos por finalizado el conversatorio y que tengan una muy buena tarde y un muy buen resto de semana. Así que nos despedimos. Adiós. Muchísimas gracias a todas y todos. Igualmente, gracias, chao. Gracias, Elena. Buenas Gracias. tardes, muchas Buenas gracias. tardes, Ana María. Que estén muy Muchas bien. gracias. Hasta Gracias, que estén muy luego. bien. Hasta luego. Que estén bien.